Está con nosotros en la línea el doctor Eric Piña Mora, otorrinolaringólogo, y vamos a platicar con él en unos momentos más sobre la exposición a la contaminación ambiental, porque estas enfermedades, ya los platicábamos al inicio, estas enfermedades pues no solo son incómodas, algunas pueden derivar en enfermedades más graves, y la contaminación no es algo que apoye el clima, son factores que se unen, Miguel, para que generemos pues alergias y que nos afectan y deterioran gravemente nuestra salud. Sí, debemos de tener mucho cuidado. Ya lo comentábamos acerca de lo que irá sucediendo en esta temporada, pero también de lo que uno debe de saber exactamente cuando estás más afectado, ¿no? Uno sabe perfectamente qué es lo que le provoca ciertos daños. Fíjate que acá en Cancún, yo me he encontrado gente que vive aquí en Cancún, pero es alérgica al sol. Hay gente que está viviendo en estas zonas de playa y de pronto, porque salimos y las vemos muy cubiertas y todo, y dicen, es que yo padezco una alergia al sol, pero pues me gusta vivir aquí en Cancún. Hay gente que incluso también de pronto le genera una alergia o le genera algún tipo de enfermedad o de reacción el contacto con la arena de la playa. Entonces, sí es muy importante distinguir ese tipo de enfermedades y ahora con estas cuestiones de enfermedades ambientales, entender qué son. Y hace rato que platicábamos también de este tema, dando preámbulo a la entrevista que vamos a tener en este momento, y Mina, hay algo que tienes mucha razón. Después de lo del COVID, sí llega un momento de confusión. Después de todo lo que pasamos con la pandemia del COVID, pues llega un momento de confusión porque todo parece tener los mismos síntomas. Ahora incluso con estos asuntos de que las nuevas betas de COVID, las nuevas enfermedades, o todos estos cambios que ha tenido, pues ahora resulta que lo primero donde se manifiesta es en el estómago con unos problemas intestinales terribles. Sí, es otro de los síntomas también que hay que tener en cuenta, Miguel, porque ahora en la nueva variante de la COVID, pues las enfermedades gastrointestinales también se conjuntan, pero ya tenemos en la línea al doctor Eric Piña Mora, otorrinolaringólogo, y vamos a platicar con él sobre cuáles son las enfermedades más comunes, pero en este caso por la contaminación. Doctor, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Imina Velázquez, Miguel Aquino, Javier Alatorre. Un gusto y un placer estar aquí en su programa. Un saludo a todo su auditorio. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes por la contaminación? Al hablar de contaminación ambiental, debemos considerar la contaminación del aire, del agua, del suelo o hasta la contaminación lumínica visual o por ruido, condiciones que se encuentran de manera simultánea en muchas ciudades y cada una de ellas va a tener un efecto dañino en la salud de los individuos. La contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública y puede causar una variedad de efectos adversos para la salud. Aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. Vamos a platicar de las partículas suspendidas, que se encuentran en el polvo, en el hollín, en la ceniza del Popocatépetl, en el humo de los incendios forestales, en la quema de residuos de cultivos. Son partículas que flotan en el aire. También son emitidas por vehículos a gasolina, a diésel, combustibles, las plantas generadoras de energía eléctrica a carbón, y son un problema mundial de salud pública. Se denomina PM10 a las partículas que miden menos de 10 micrómetros de diámetro, pero las más peligrosas son las PM2.5, que son de menos de 2.5 micrómetros de diámetro, llamadas partículas finas, y estas suponen un mayor riesgo para la salud porque pueden alojarse más profundamente en la vía respiratoria, llegando hasta los pulmones. La exposición a la contaminación del aire está asociada con el estrés oxidativo y la inflamación de células humanas, lo que puede sentar las bases para enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, obesidad, trastornos reproductivos, neurológicos o del sistema inmunitario. Hay que recordar que en el año 2013, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, clasificó a la contaminación del aire como cancerígena para el ser humano. Hay dos tipos de efectos de la contaminación en los individuos: de forma aguda o a largo plazo o crónica. Cuando alguien se toma agua sucia,
va a desarrollar un padecimiento digestivo rápido, diarrea, fiebre, dolor abdominal, ya que podría estar cruzando con una tifoidea, con una salmonelosis, rotavirus, hepatitis o cólera. El otro lado de la moneda son las enfermedades por exposición a largo plazo, de manera crónica. Esa forma que no nos damos cuenta cómo nos está dañando la contaminación poco a poco. El aire sucio afecta a los pulmones y está implicado en el desarrollo de enfisema, asma y otras enfermedades respiratorias como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada EPOC, o bronquitis crónica. También afecta a la función de los vasos sanguíneos, acelera la calcificación en las arterias y genera un mayor riesgo de derrame cerebral hemorrágico. Aumenta el riesgo de una mujer embarazada a que sufra cambios en la presión arterial y que coincida con problemas hipertensivos, los cuales son una de las principales causas de parto prematuro o de bajo peso de su bebé al nacer. La exposición ocupacional al benceno, que es un químico industrial y un componente de la gasolina. Todos estamos respirando benceno frecuentemente y esto a la larga puede causar leucemia y está asociado con el linfoma no Hodgkin, ya que todo lo que respiramos al final termina en nuestra sangre y termina al fondo de nuestro cuerpo y en todos los órganos. Se ha asociado la contaminación con el desarrollo de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, entre muchas y muchas enfermedades que ya están demostradas. Es decir, estar expuestos a contaminantes puede generar desde un simple dolor de cabeza, una infección gastrointestinal con diarrea por haber tomado agua sucia, elevar los niveles de estrés, subirle la presión arterial a quien está todo el día sometido a ruido, al tráfico, desarrollar problemas por estrés elevado, tipos psicológicos como crisis de ansiedad, ataques de pánico, hasta hacer un problema grave y mortal como el cáncer. Doctor, una pregunta. Ya nos mencionaba que hay diferentes tipos de enfermedades que van desde un simple dolor de cabeza, una infección gastrointestinal, hasta enfermedades más graves. Pero ¿cuáles son los signos de alerta que tendríamos que tener para acudir al médico en caso de alguna enfermedad por contaminación? Por ejemplo, la contaminación genera mucho malestar en los ojos secos, comezón, sensación de cuerpo extraño en los ojos, enrojecimiento. En la nariz, rinitis alérgica, rinitis irritativa, resequedad nasal, costras nasales, sentimos la nariz seca, congestión nasal, mocos, estornudos, tos, flemas, falta de aire o infecciones respiratorias recurrentes. A nivel abdominal, diarrea, inflamación estomacal, problemas digestivos como colitis, gastritis, gases, indigestión, reflujo o enfermedad intestinal inflamatoria. Un taxista que maneja de 8 a 10 horas al día en el tráfico infernal, que está con ruido, que respira smog, el calor, termina con los nervios hechos trizas. La contaminación genera síntomas neurológicos como jaquecas, migrañas, zumbido de oídos, mareos, síntomas que se pueden asociar a estar en contacto con sustancias irritantes, contaminadas, estrés o ruido. Cuando la gente se sienta diferente, cansada, que no descansa bien, que tiene insomnio o que algo le duele, es cuando se debe acercar a un servicio médico para evaluar y saber qué le está sucediendo y, obvio, para dar un tratamiento. Doctor, ¿y hay grupos vulnerables a este tipo de enfermedades? Se sabe que los estragos de la contaminación nos afectan a todos, pero en mayor proporción a población vulnerable, en riesgo y marginada, niños y adultos mayores. Sin embargo, aquí también interviene el factor tiempo y el grado de exposición. Si una persona por su condición laboral está mucho tiempo en contacto con humos, solventes, anilinas, asbesto, metales pesados, radiaciones, polvos, cementos o ruido, va a desarrollar problemas en la salud independientemente de su edad o condición. Quiero aprovechar sus micrófonos para pedirle al auditorio que es un buen momento para que todos nos comprometamos con el medio ambiente, que seamos más responsables con el cuidado del agua, los detergentes, los pesticidas, el manejo de la basura, los plásticos, los desechables, el uso del automóvil y hacer acciones como sembrar un árbol, sembrar plantas con flores que apoyen a polinizadores, como la lavanda, que es una planta muy resistente al ambiente
y que alimenta a las abejas. Y si no tienes jardín, pues pon tu lavanda en una maceta. Es decir, lo que se necesita es contribuir con un granito de arena para disminuir el impacto del cambio climático y a la larga mejorar nuestra calidad de vida. Ya es hora de hacer un cambio. La situación de verdad ya está muy complicada. Pues aquí las recomendaciones del doctor Piña: no echar en saco roto los síntomas que tenemos de pronto de enfermedad. Y lo mencionaba hace unos momentos también, el tema del estrés, que puede generar también diversas enfermedades aunadas a la contaminación que ya tenemos. Pues le agradecemos mucho, doctor Piña, y seguimos en comunicación más adelante. Un abrazo, Imina Velázquez, Miguel Aquino, Javier Alatorre. Un placer haber estado aquí en su programa. Buen día. Si te parece útil la información de este canal, dale me gusta, suscríbete, activa notificaciones y compártelo con tus contactos para que esta información llegue a mucho más personas. Muchas gracias.